Hola chicas, como les había prometido desde ya hace un ratito, les voy a hablar de la importancia de trabajar a tus ancestros antes de tu parto, o si no, o si estás viendo este video y que ya pariste y que hay cositas que te llaman la atención, que estás repitiendo patrones, etcétera, pues te invito también a seguir viendo este video. Todos tenemos una historia familiar que nos va impactando en nuestra vida, más o menos, o de forma como que es más visible porque repetimos patrones o como que sentimos que hay algo dentro de nosotros que es raro, y muchas veces cuando empezamos a revisar la historia familiar nos empezamos a dar cuenta que obviamente de ahí viene, ¿no? Todos sabemos, claro, que de la forma en que nos fuimos construyendo hay una gran parte que viene de la familia. Obviamente hay una parte que ya traemos nosotros, que es nuestra esencia, nuestro ser. Hay algo que es de la familia y hay también de social, de en qué ambiente nos fuimos desarrollando. La parte de la familia, para que entiendas, especialmente el linaje materno, cuando tu abuela está embarazada de tu mamá ya tiene pequeños óvulos y uno de estos eres tú. Entonces las emociones que tu abuela vive durante su embarazo, desde prácticamente el momento de la concepción de tu madre, se quedan impreso dentro de ti. Entonces tú naces con ciertas cosas que vienen anterior. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, mi abuela vivió la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ella vivió el hace falta, nos podríamos quedar sin comida, nos podríamos quedar sin dinero. Ella vivió la separación con su padre, ella vivió quizás el miedo. No sé exactamente cómo se ha sentido en ese momento, especialmente que hace tiempo pues, las personas no tenían un espacio para estar comunicando acerca de sus emociones, ¿no? Todo eso ha impactado su forma de ella misma como niña, como adolescente, como mujer y luego como madre, y ha estado transmitiendo ciertas cosas a sus hijos, a mi madre, y entonces viene a través de corporalmente ya integrado, pero también en ciertos patrones, en su forma de manejar el dinero, en su forma de siempre comer poquitito y guardar para más, en su forma de siempre ver que podría hacer falta, o a lo mejor de ver la forma de ver las cosas, la forma de vivir su vida, y lo transmite a su madre, que a su vez actúa de esta forma y lo transmite a nosotras, y nosotras seguimos actuando de una forma que no tiene ya nada que ver, ¿no? Ya no tendríamos que pensar así porque ya no estamos en la guerra, porque ya no hay ese tipo de ambiente que nos va a impactar a nosotras, ¿no? Ese es un ejemplo, pero es para que se den cuenta de si sus ancestros han vivido cosas importantes durante el embarazo, y pueden ser, por ejemplo, yo mencionaba el tema de la guerra cuando ella estaba chica, pero puede ser, por ejemplo, que tu abuela tuvo muchas pérdidas, y eso fue historia mía también. Mi abuela tuvo muchos abortos antes de mi mamá y probablemente después. Ella cree que eran porque eran varones, que solamente podía tener mujeres. Pero bueno, tuvo muchos abortos, siempre ha sido una historia que ella nos ha contado, pero hay muchas abuelas que no cuentan, que tienen abortos y es como un secreto familiar. O ellas mismas abortaron por la razón que fuera, y en ese momento abortar no era algo del cual se podía hablar. Entonces se quedó un secreto. Y tú llegas y cargas con un muerto, ¿no? O un niño que iba a llegar y no llegó. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, durante todo el embarazo, aunque no había ninguna razón, estaba bien mi embarazo, tuve miedo de abortar, pero desde el inicio tenía un miedo que era más que solamente un miedo que pueden tener las mamás, ¿no? O sea, realmente me estresaba, tenía contracciones, iba corriendo al ginecólogo y quería revisar cómo estaba lo largo de mi cuello, etcétera. Por un miedo, y tenía sueños y pesadillas y contaba las semanas, pero era, ya estamos en semana 36 y nace, vive. Y me di cuenta después que eso estaba probablemente relacionado, porque parece que
En biodescodificación se calculan con números, etcétera, con quién tú estás resonando, con qué ancestros estás resonando y qué trauma o qué historia estás como sanando en esta vida. Y resulta que yo pues resueno con ella, entonces pues ya me hizo mucho sentido de por qué yo había tenido mucho miedo de abortar, ¿no? Cuando no había razón. Entonces, en mi curso de preparación al parto hay todo un módulo donde hablamos de que tú vayas a investigar tu historia familiar, que tú preguntes cómo han vivido los embarazos las mujeres de tu familia, porque no solo tiene que ser la abuela, también puede ser una tía abuela, la bisabuela. Puede haber, se puede saltar generaciones, no es porque tú no tienes hijos, por ejemplo, la tía abuela no tiene hijos, entonces ya su historia se va a acabar aquí y nadie va a recuperar sus traumas, no es así. Entonces vale la pena como ir investigando un poquito cuál es la historia familiar antes de tu parto, porque sí he visto muchos casos de que se repiten las cesáreas, que se repiten el mismo parto complicado que termina en cesárea o que termina en una intervención, una episiotomía, un parto muy difícil o cosas así, ¿no? Porque lo traemos en el inconsciente. Entonces, pues creo que eso es algo importante saber, que no todos los cursos lo tocan. En general, muchos cursos se quedan en la parte de prepararte físicamente, prepararte emocionalmente, pero no se ve esa parte de los ancestros, de todo lo que viene atrás, transgeneracional o incluso de vidas pasadas. Y el útero es un órgano donde se almacenan las emociones. Entonces, es bien importante porque entonces el bebé está en contacto con todo eso. Si tú sientes que hay algo que tienes que sanar, no esperes. O sea, mándanos un mensaje o checa la Tributor que tenemos con Mimi Sembrano en YouTube, la puedes encontrar, que es Sanando para el Parto Natural. Ella habla con muchísimo más detalles de todo eso y de hecho cuenta historias increíbles donde hay mujeres que no logran embarazarse, por ejemplo, y no pueden porque tienen una creencia atorada de que tener un hijo es mucho dolor, porque una abuela del árbol tuvo un hijo, se murió y nunca pudo hacer un duelo y nunca pudo como liberar esta emoción, porque en ese tiempo era, bueno, se murió el hijo y pues ya que hacemos otro, ¿no? Entonces nunca lo pudo vivir bien su duelo y lo mantuvo en su útero. Entonces afecta a las mujeres de la generación para abajo. Esas son cosas que son realmente poco conocidas, pero tienen un impacto tan fuerte. O sea, yo por eso hago este video, porque de verdad quiero que las mujeres como empiecen a darse cuenta que no todo está en lo físico, no todo está en lo emocional. Qué bueno que ya nos abrimos un poco a la parte emocional, que sabemos que las emociones impactan nuestra salud, pero para mí es como primero es lo físico, vamos a ver qué hay en el cuerpo que puede estar impidiendo ciertas cosas o prepararnos justo en la parte física. Después la parte emocional, prepararnos emocionalmente, pero después hay que prepararnos de forma espiritual, donde tenemos todas esas pues historias y vivencias pasadas que pueden afectarnos. Y creo que esos 3 niveles son bien importantes en el parto. Así que bueno, este video era cortito, era para una introducción, para hablarle de este tema. Si están interesadas en prepararse de forma integral, donde van a poder prepararse emocionalmente, mentalmente, con algunas técnicas, y físicamente, así como hacer ese trabajo de familiar, pueden checar en Tribu Materna, está la liga en el Instagram o también en el YouTube. Pueden entrar a nuestro sitio web y luego entrar a los cursos y van a encontrar los cursos. Creo que vale muchísimo la pena tomarse el tiempo de hacer ese trabajo previo para evitar tener sorpresas en el parto. Bueno, cualquier duda nos pueden dejar comentarios en los mensajes.